Escritor, cantante, persona inquieta y enamorado de las letras. José Manuel Díez, natural de Zafra y ciudadano del mundo según nos pareció, tiene razones para sonreír. Su segundo libro de poemas está en la calle, a la vez que él empieza a recoger lo sembrado con su grupo, El Desván del Duende. Mi segundo poemario es La caja vacía, estoy presentándolo ahora por donde me dejan, por Extremadura y alrededores, y es quizás un pasito más en la poca obra y el poco recorrido literario que llevo hecho, ¿no? Es poesía pura y dura, y yo creo que quien se acerca a él pues va a encontrar una poesía bastante intimista, bastante nostálgica, melancólica, habla de muchas cosas perdidas, pero a su vez pues también de muchas cosas ilusionantes y optimistas. Básicamente me acerco a lo mundano, a lo cotidiano, a lo que en el día a día vivo, y veo poesía pues desde la muerte de una persona querida hasta en el encuentro de una experiencia importante, en el asombro, en la maravilla, hasta en cómo cambia un pañal una madre a su hijo. Intento ver poesía en muchos ámbitos y en muchos sitios. El Desván del Duende es parte mía y yo soy parte del grupo, ¿no? Sin embargo, lo que yo intento transmitir con la poesía y con las letras de las canciones tiene un punto de tangencia, pero no intento que sea parecido, ni mucho menos, ¿no? Cuando yo me siento a crear una poesía, no es lo mismo, ni la misma actitud, ni intento dar el mismo mensaje, que cuando sé que lo que estoy escribiendo va a ser para cantarlo a la gente. Lleva una canción de esa calle, una tormenta, lleva una manía que fía sin letra, lleva un corazón. La filosofía del Desván del Duende es ser grupo, y como grupo pues que cada uno tire de la cuerda a su modo y que cada uno arrime el hombro como pueda. Somos 6 personas, unos de otros nos contaminamos, unos de otros aprendemos, y esa es nuestra filosofía. La gente que se ahoga por Gibraltar manda cojones, me rompo la camisa por la libertad.